Gracias a ustedes. Para los que se acaban de conectar, bienvenidos. Nada más vamos a dar unos minutos más en lo que la gente va entrando al link de Zoom. Nada más les estamos pidiendo si gustan presentarse otra vez en la ventanita del chat. Les pedimos si quieren ahorita aprovechar, preguntar alguna duda que tengan con Elisa, algo que hayan aprendido de la sesión anterior, si hicieron algo esta semana. También para saber pues si hay algo que haya quedado con duda para ver si Elisa ajusta o se queda con el plan que teníamos originalmente para la siguiente sesión. Sí, de hecho algo que estaba platicando con Mía, porque yo para la siguiente sesión tenía planeado entrar hacia un tema muy técnico de cómo compartir scripts de SQL utilizando administradores de código como Git y cómo automatizarlos y todo, pero ya más orientado a desarrolladores. Sin embargo, como vi que la semana pasada entraron muchos estudiantes y de áreas muy diversas, estaba pensando que a lo mejor esta sesión continuar todavía con cosas súper básicas acerca de las consultas de los selects y la siguiente sesión ya dejarlo para cómo hacer una base de datos, o sea, hacer las dos sesiones de cosas básicas. Nos pregunta Jorge, él se acaba de integrar hoy, me parece. Daniel se acaba de integrar hoy y Jorge nos pregunta dónde está la grabación de la sesión anterior. Ahí sí una disculpa, usamos una cuenta de la organización de Women Who Code y no nos han pasado el video porque se sube a la nube. Pero en cuanto ya esté, se las vamos a pasar a los que están registrados en Meetup y pues también lo van a ver en las redes sociales, lo vamos a anunciar. Pero igual está hecho, ya también la comencé a grabar. Sí, no, gracias a ti. No sé si alguien más tenga otro comentario o alguna duda que le gustaría hacer de una vez aprovechando. El día de hoy vamos a seguir haciendo queries de ejemplo y para que todos puedan ir haciéndolo así como que conmigo. Vamos a seguir utilizando la misma página de la semana pasada. Les voy a poner la liga en el chat por si lo quieren ir abriendo para que ya lo tengan ahí listo sin la necesidad de que instalen base de datos y todo. Ahí pueden irlo practicando. Vamos a seguir con esos datos. Para los que se acaban de conectar, nada más estamos dando unos minutitos a que se conecte más gente, pero hoy no se preocupen, vamos a empezar directo con el taller, nada más ahorita en lo que llega más gente. Si alguien tiene una duda de la sesión anterior o gusta compartir algún comentario o tiene alguna pregunta en general del tema, puede ahorita hacerlo. Poniendo ahí en el chat, por favor. Y les repito, sí estamos grabando las sesiones, pero por cuestiones técnicas no nos han pasado la grabación y por eso no las hemos compartido en nuestras redes, pero en cuanto esté lo vamos a comunicar y ustedes lo van a saber, y también a los que están registrados en Meetup les vamos a pasar por ahí el link para que lo tengan. Pues bueno, ya son las 7:05, yo creo que por respeto a los que entraron puntuales, nada más me presento, yo soy Estefanía Cortés, yo soy directora de Women Who Code Monterrey. El día de hoy la tallerista va a ser Elisa Ávila, ella va a continuar las 3 sesiones del taller de Introducción a SQL y Bases de Datos. Y también nos acompaña Alexandra Martínez, ella es una de nuestras evangelists, pero ella también sabe mucho y pues va a estar ayudando ahí a Elisa con alguna pregunta en el chat que se le vaya. Y pues bueno, yo voy a estar aquí también apoyando en lo que pueda.
Y bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, Elisa, para que ya lo tengas listo. Y pueden, ahorita nada más les pido por favor que sí asegúrense que su micrófono esté en mute o en silencio. Y pues las preguntas las pueden ir dejando en el chat. Ya saben que Elisa ya sabe dónde hacer pausas y darles el espacio para contestar las preguntas en el chat. Y al final pues ya también vemos, ya pueden usar el chat o levantar la manita para encender su micrófono. Ok, adelante. ¿Sí ven ahí la diapositiva de introducción? Sí. Ah, ok. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos a la segunda sesión de ese taller de introducción a bases de datos y SQL. Vamos a empezar ya. Vamos primero a ver un pequeñito repaso de lo que vimos la semana pasada para estar así como que en contexto de lo que vamos a empezar y aprender hoy. Ya saben que si tienen alguna duda, la pueden ir poniendo ahí en el chat. Si yo no lo veo, pues mis compañeras ahí me van a avisar. Como quiera, yo voy a ir haciendo pausas por si alguien quiere hacer preguntas. Otra cosita es, vamos a seguir haciendo prácticas de consultas con SQL. Ahí en el chat debe de estar la liga, si no déjenme la vuelvo a poner. Sí, ya la volví a poner. Ah, ok, muy bien. Es la liga del sandbox para que ustedes puedan ver ahí, puedan entrar a la página y lo que yo vaya poniendo aquí lo pueden ir haciendo en conjunto en esa página. Las consultas que vamos a ver hoy están un poquito más largas, entonces yo voy a estar haciendo un poquito de copy-paste. Si alguien ocupa el código, no alcanza a ver algo, por favor avisen, levanten la mano. Y bueno, ahorita a ver cómo armamos la dinámica, igual se los voy poniendo ahí en el chat también, para que lo puedan ir copiando y pegando. Pero la idea más que nada es que ustedes vean la estructura básica de las consultas y las diferentes variantes que se pueden ir armando. Ok, entonces ya nada más déjenme ver aquí la pantalla del chat para estar viendo las preguntas. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Bueno, pues la semana pasada vimos que era una base de datos, que básicamente pues una base de datos, como su nombre lo indica, es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y están almacenados de manera sistemática para que los podamos usar, para que los podamos consultar. ¿Verdad? Aprendimos que hay diferentes tipos de bases de datos, están las SQL, las no SQL. En este taller nos vamos a enfocar en las bases de datos relacionales o tipo SQL y aprendimos que una base de datos relacional sigue un modelo donde la información se ordena en tablas, los datos están en tablas y estas tablas a su vez se componen en columnas o campos y filas o registros. Les digo los dos nombres porque dependiendo de la página donde entren es como lo van a ver, ¿verdad? En algunos lados les dicen columnas y en otros lados les dicen campos a las columnas y a los registros en sí, a lo que ya viene siendo la información única, pues les dicen filas o comúnmente se les llama también registros. Aprendimos que una tabla se caracterizan por tener estas columnas y a su vez las columnas, hay dos tipos de columnas muy importantes que son las llaves o claves primarias y secundarias. Para simplificar ya de aquí en adelante, les voy a estar diciendo llave primaria y llave secundaria porque es la manera más común en cómo se les identifican. Pero acuérdense que estas columnas contienen valores únicos para identificar a un registro. Y aprendimos que había llaves primarias y secundarias. Las llaves primarias, si se fijan aquí en el diagramita que está en la diapositiva, las llaves primarias son las que identifican a ese registro o hacen único a ese registro dentro de una tabla. Por ejemplo, aquí yo tengo una tabla que se llama materia
Y la primera columna, que se llama materia ID, vendría siendo la llave de la tabla. ¿Por qué? Porque esta columna va a contener un valor que va a hacer que este registro va a contener un valor único que va a pertenecer nada más a ese registro, ningún otro registro lo va a contener. Entonces aprendimos que las que pertenecen a la tabla se llaman llaves primarias. Y por ejemplo, si yo quiero ya empezar a relacionar la información, en este caso tengo una tabla que se llama clase, donde la llave primaria se compone de 3 columnas. En esta clase es clase ID, maestro ID y materia ID. En este caso, maestro ID y materia ID serían llaves secundarias o llaves foráneas, porque también existen en otra tabla o son la llave primaria en otra tabla. Luego aprendimos que para poder nosotros comunicar con las bases de datos relacionales, utilizamos este lenguaje que se llama SQL, o SQL, que es Structured Query Language. Aquí me falta una D. Es Structured Query Language, ¿verdad? Este lenguaje, como les digo, nos sirve para comunicarnos con las bases de datos relacionales, y los comandos o las instrucciones que se ocupan en este lenguaje se dividen en 4 áreas básicas. La primera, aquí la tengo como DML, acuérdense que se llama Data Manipulation Language, que es el que nos permite hacer consultas y editar, agregar, editar o borrar información de la base de datos. En este segundo campito, el que dice DDL, acuérdense que es el Data Definition Language, que este nos permite crear las estructuras, crear las tablas, modificar las tablas, crear las llaves foráneas, etc. El tercero es DCL, que es el de la C es de Control, es el Data Control Language, nos sirve para dar o quitar permisos, y el último, el TCL, es el Transaction Control Language. Nosotros en este taller vamos a ver cosas básicas de los primeros dos, de Data Manipulation y Data Definition, ¿verdad? Para definir los datos, en este caso con un create, con un alter, con un drop, vamos a definir los datos, y con el Data Manipulation Language vamos a consultar esos datos y modificarlos. ¿Okay? La semana pasada ya empezamos a ver cosas básicas del SQL. En este caso eran las consultas. Hicimos consultas muy básicas. Aquí les recuerdo la estructura de cómo se arman esas consultas. Si se acuerdan, primero poníamos un select, luego poníamos el nombre de las columnas, o también podemos poner un asterisco. Recuerden que el asterisco nos va a regresar todas las columnas que están en la tabla. No es recomendable utilizarlo si ya van a guardar esta consulta en un store procedure, como código, ¿verdad? Siempre es bien importante mencionar específicamente las columnas, pero en funciones de práctica, de estar viendo, pues el asterisco sí nos sirve bastante. Luego tenemos el from, que es con el que le indicamos de dónde queremos obtener la información, de qué tablas queremos ver la información. Luego, si se acuerdan, utilizamos el where cuando queríamos filtrar la información de las tablas, que queríamos ver clientes que nada más fueran de un país o que tuvieran tal nombre, etcétera. Utilizábamos condiciones en el where. Y al último, para poder ordenar nuestra información, estuvimos utilizando la función order by, donde nosotros le poníamos order by y luego le poníamos la lista de columnas por las cuales nosotros queríamos ordenar la información. Si se acuerdan, el order by se puede combinar con la instrucción desc, que es para indicarle a la consulta que queremos ver la información ordenada de manera descendente. Y luego estuvimos haciendo ya las pruebas utilizando la base de datos que está en la página que ya les pasamos. Esta es la estructura de esa base de datos, donde hay una tabla de customer o clientes, de órdenes de compra o order, donde está el detalle de las órdenes en order item. Está la tabla de productos, que bueno, pues como se entiende es lo que compone las órdenes. Y por último el supplier, que viene siendo como el proveedor, pues también hay una tabla donde podemos ver qué proveedores dan qué productos. Si se fijan aquí en el diagramita, con una llavecita nos identifican cuáles son
las llaves primarias de las tablas. Y luego si se fijan, por ejemplo, aquí yo tengo mi tabla que se llama order, y yo puedo ver que la llave primaria viene siendo una columna que se llama ID, y que luego esta misma tabla order, para poder relacionarla con los clientes o el customer, tiene una columna que se llama Customer ID, que esta vendría siendo la llave foránea dentro de la tabla. Es una llave foránea porque la liga con esta tabla de Customer. ¿Ok? Bueno, entonces, si recuerdan, la semana pasada hicimos consultas donde nada más veíamos información de una sola tabla a la vez. Sin embargo, pues el hecho de que las bases de datos tengan muchas tablas y que sea relacional, pues es que queremos ver ya consultas más completas donde podamos combinar más de una tabla. Y pues nosotros, para poder ver información de más de una tabla, vamos a utilizar un comando que se llama join, así bien simple, como en la palabra en inglés join, que significa unir. Así nosotros vamos a poder hacer consultas donde yo pueda ver la información de una más tablas. El join nos sirve para combinar filas o registros de dos o más tablas basándose en columnas que estas tablas tengan en común, que pueden ser las llaves foráneas o pueden ser otras columnas, ¿verdad? Mientras estas tengan el mismo contenido, pueden utilizar el join. Ahora, una consulta o un query, como les vamos a ir conociendo desde ahora, puede que no tenga joins como los que hicimos la semana pasada, que nada más le hacíamos select from, toma, ya. O puede que tenga infinidad de joins, de verdad. O sea, no hay límite para los joins. Yo puedo utilizar 2, 3, 20 tablas en una sola consulta. Para eso nos sirve el join. Ahora, el join específicamente une dos tablas. Voy a tener una tabla a la izquierda y una tabla a la derecha, por así decirlo. En este caso, lo vamos a estar representando estas tablas con diagramas de Venn. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de join. Entonces, para verlos, vamos a estar utilizando, para poderles entender mejor, vamos a estar utilizando este tipo de diagramitas. ¿Ok? Antes de continuar, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ok, les seguimos. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos de join. Los más básicos, los que van a utilizar más, son estos cuatro, que es el inner join, el left join, el right join y el outer join, ¿verdad? El inner join devuelve todos los registros que coincidan en ambas tablas. El left join va a regresar todos los de la tabla que esté a la izquierda y los que coincidan con los de la tabla a la derecha. El right join es al revés, va a poner todos los de la derecha y los que coincidan de la izquierda. Y el outer join me va a combinar todos los registros. Así de simple. Pero no se preocupen, ahorita lo vamos a ver a detalle cada uno de estos tipos porque sí está un poquito complejo. Entonces, por ejemplo, si viéramos en un diagrama de Venn el inner join de una manera súper simple, tengo una tabla a la izquierda, tengo una tabla a la derecha, y donde los datos se junten o sean similares entre sí, esos son los datos que me va a regresar. Por ejemplo, aquí tengo otro diagrama. Supongamos que tengo estas dos tablas. En mi tabla A yo tengo el registro con un identificador que se llama 1, 2, 3, 4. Mi tabla B tiene 3, 4, 5 y 6. Si yo hago una consulta utilizando un inner join, los registros que tienen en común estas dos tablas, si se fijan, es el 3 y el 4. Por ejemplo, aquí tengo el 3 y el 4, acá tengo el 3 y el 4. Donde estas tablas se juntan es en el 3 y el 4 y son los registros que me va a regresar. La sintaxis o la estructura para utilizar este comando es igual. Voy a tener mi select con las columnas que yo quiero incluir. Voy a tener mi from porque ahí es donde yo le indico qué tablas quiero ver. Y entonces ahora sí, tengo mi tabla. La primera tabla que está aquí, a esto me refiero con que es la tabla que está a la izquierda. ¿Sí? Porque yo les decía, la tabla que está a la izquierda, la tabla que está a la derecha, bueno. La tabla que yo nombre a la izquierda del join es la que en los circulitos la vamos a ver como la que está a la izquierda. Entonces aquí
utilizo la palabra o el comando inner join. La verdad es que poner el inner no es necesario, pero se acostumbra como que para reforzar que es un inner join, o sea, de que voy a filtrar los datos de ambos lados, ¿no? Entonces aquí le pongo inner join, le pongo la tabla 2 y lo combino con este otro comando que se llama on, donde le voy a decir en dónde coinciden los datos. Y luego ya puedo utilizar yo los filtros que estuve utilizando la semana pasada. Entonces, miren, vamos a ver la demo de cómo funciona este comando. Si ven ahí ya la pantalla de la página de Sandbox, ¿verdad? Entonces, Sí. déjenme. Ah, ya se me fueron mis notas. Permítanme un momentito. Ok, muy bien. Como les decía. Bueno, vamos a empezar con un select. Yo aquí ya tengo armada la consulta. Recuerden que aquí del lado izquierdo están las tablas y las columnas. Aquí podemos ir viendo, nos pone el nombre de la columna y el tipo de dato. Ok, entonces, por cuestiones de tiempo, ya lo voy a poner aquí. Y se los voy a poner aquí en el chat, si quieren. ¿Sí sale? Sí, sí sale. Ok, muy bien. Si se fijan, aquí yo tengo mi select. Y voy a unir dos tablas. Voy a unir la tabla order y voy a unir la tabla customer. Si se recuerdan, como order también es un comando de SQL en el order by. Si lo ocupo como nombre de tabla para que el SQL lo pueda identificar, que en este caso me estoy refiriendo al nombre de una tabla, lo pongo entre corchetes. Por eso están los corchetes ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy haciendo mi select. Le digo, bueno, quiero ver el order number, el total amount, el nombre, el apellido, la ciudad y el país, ¿verdad? En este caso lo que voy a juntar son órdenes de compra con clientes. No es necesario que ustedes pongan los centers, la verdad es que eso lo va a ignorar el SQL, yo nada más lo estoy haciendo por fines demostrativos. Entonces, como les digo, aquí está mi from, que es en donde yo ya le voy a indicar de dónde va a obtener la información. Luego tengo mi tabla que está a la izquierda, que es la tabla de order, mi tabla que está a la derecha, que es la de customer, y le estoy diciendo que se van a unir donde Customer ID o la columna Order Customer ID, que aquí la podemos ver, como les digo, es una llave foránea, sea igual a la llave primaria Customer ID. Donde esas dos columnas tengan el mismo dato, ahí es donde me va a unir los registros de ambas tablas. Entonces ahí le doy Submit. Y si se fijan, ya me saca mi consulta, mi reporte, como le quieran ustedes llamar, donde ya puedo ver yo el número de orden, la cantidad total, el nombre del cliente, la ciudad y el país. Y acuérdense que a esto le podemos poner, lo podemos hacer más cosas. Por ejemplo, ya ven que la semana pasada estábamos utilizando concatenación de datos, ¿verdad? Estábamos juntando dos cadenas o dos textos, que les decía yo que el tipo de dato se llama string. Entonces, si quiero ver el nombre completo, bueno, lo puedo concatenar. Ahorita me pone no name porque no le puse. Recuerden que le podemos poner un alias, donde yo aquí le puedo poner a la columna nombre. Le doy submit y ya me va a poner aquí como nombre. Y, por ejemplo, vamos a suponer que lo quiero ordenar. Entonces le pongo un order by, primero por país y luego por ciudad. Entonces le doy un submit y ya me pone, o sea, primero todos los que sean de Buenos Aires y luego todos, o sea, ya me los va ordenando. Vi por ahí que había una mano levantada. Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, bueno, saludos a todos. Consulta respecto al tema de la identificación del nombre en las tablas, puntualmente con la llave primaria.
¿Qué es lo recomendado al momento de darle el nombre a este ID? En este caso, tanto al customer como al order. Ambos están como ID. Sí. Versus, por ejemplo, el product, por ejemplo, tiene el nombre, tiene como product name, Ujú. el customer tiene como first name y así con otro, no sé, order tiene order date. ¿Por qué no colocarlo como customer ID, order ID o qué es lo más recomendado en la nomenclatura como tal? Tú, por ejemplo, te refieres a que en esta tabla de product, por ejemplo, que yo estoy tratando de señalar aquí, que se llamara Product ID. Claro, o en general, tanto para product, order o customer, en el fondo es si es recomendado dejarlo como ID o darle una identificación adicional en el campo como product ID. La verdad, si te lo contesto desde un punto de vista práctico, con que le pongas el ID está bien. Porque, por ejemplo, yo para identificarlo le puedo poner aquí me va a servir de dos maneras. Uno, que yo ya sé que cuando vea que nada más dice ID en la tabla, pues ya voy a saber de manera automática que esa es la llave primaria. O sea, que ese es el ID de esa tabla, ¿verdad? Obviamente tú le puedes poner Product ID. Yo creo que ahí ya depende de, ¿cómo te diré? De qué tan práctico quieres ser. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con un cliente que a los nombres de sus columnas, por ejemplo, en este caso de Order Item, se llamaba Order Item ID. Primero le ponían el nombre de la tabla y luego le ponían el nombre del campo. Entonces, bueno, lo que te genera eso es de que tienes que teclear mucho y luego las consultas son así como que súper, súper largas, ¿no? Te genera muchos caracteres. Sin embargo, lo práctico era de que, bueno, tú al nada más de ver el nombre de la columna, pues automáticamente ya sabías a dónde pertenecía, a qué tabla. Entonces, la verdad, yo creo que ahí es dependiendo del equipo, o dependiendo del equipo de desarrollo que está construyendo la base de datos, cómo se pongan de acuerdo para las nomenclaturas, o si tienen un DBA que significa Database Administrator, o sea, que es una persona que se supone que está súper estudiada y que sabe todo de base de datos y todo, y él decide una nomenclatura, lo pueden hacer, ¿verdad? Ahí ya nada más es cuestión de que se pongan de acuerdo como equipo de trabajo, cómo lo quieren llevar. Porque la verdad, te lo digo desde un punto de vista, desde el lado de vista técnico, o sea, o por simplicidad, tú le puedes, en mi caso, yo diría que entre más simples sean los nombres de las columnas, es lo mejor. O sea, por ejemplo, si este se llama ID, todo, porque al final como quiera tienes que estarlo mapeando con los nombres de las tablas, ¿verdad? Pero como te digo, ahora sí que depende de los equipos de trabajo, o sea, te da esa facilidad. Perfecto, gracias Elisa. Okay. Entonces, sí, les decía que en este caso, en el order join, yo, por ejemplo, por cuestiones para que veamos la demostración, voy a incluir la columna, por ejemplo, voy a incluir la columna de Customer ID, aquí arribita, y luego voy a incluir la columna de Order Customer ID. Le voy a dar Submit, y si se fijan, contienen lo mismo. Aquí es donde las dos tablas se unen. ¿Por qué? Porque estas dos columnas, donde los registros tienen ese mismo valor, por ejemplo, el 54 y todo, ahí es donde se unen y es lo que me va a mostrar. Ahora aquí, un pequeño detalle muy, muy, muy importante. Se me olvidó poner Súper, súper importante este detalle. Si se fijan, y va relacionado con lo que preguntaba ahorita, o sea, es bien importante ver esto. Si yo le pongo aquí, le voy a borrar en la primera columna, le voy a borrar el nombre de la tabla. Si se fijan, me manda un error.
me está diciendo ambiguous column name ID. Básicamente lo que me está diciendo es que el nombre ID de columna está ambiguo, no sabe a cuál se refiere. ¿Por qué? Porque yo tengo dos tablas, tengo order y tengo customer. Y tanto order y customer tienen una columna que se llama ID. Entonces aquí el motor de base de datos, si yo le pongo así solito, no va a saber a cuál me estoy refiriendo. Es por eso que cuando se llamen igual las columnas en diferentes tablas, yo le tengo que especificar a qué tabla me estoy refiriendo, a qué columna de qué tabla. ¿Y cómo lo hago? Pongo el nombre de la tabla, le pongo un puntito, es como si fuera una dirección, y ya le pongo el nombre de la columna, le doy submit, y entonces ahora sí ya no me va a marcar ningún error, porque el motor de base de datos ya va a saber a qué columna me estoy refiriendo. Entonces, como les digo, lo importante del join, aquí el ejemplo, la idea era mostrarles que el join sí es lo mismo que el inner join. O sea, a veces aquí depende mucho de qué motor de base de datos van a utilizar. Si es la base de datos de Microsoft, si es la de Oracle, si es MySQL. Hay unos que no pueden poner el inner, hay unos que le van a decir, no, yo sí quiero que me pongas específicamente el inner join. Ya depende de cuál es el servidor de base de datos. Pero el inner join sí va igual. Casi siempre los que utilizamos Microsoft, pues nos acostumbramos a poner el inner join completito porque como que es más legible, porque ahorita que veamos los otros dos podemos especificar los left join y los right join. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta referente al inner join? Una pregunta. Sí. Como para tratar de aterrizar un poquito con un ejemplo que vi hace poco en mi trabajo. Ajá. Nosotros tenemos una base de datos del CRM y Sí. una base de datos del ERP. Uh-huh. Entonces, en el CRM tenemos el número de la orden. Sí. Y en el ERP tenemos un campo que tiene el mismo número de orden del CRM. Ajá. Entonces, estábamos tratando de ver cómo, si con un VLOOKUP en Excel o cómo poder relacionar las dos tablas. Entonces, con vaya, se podría hacer alguna consulta similar en SQL. O sea, estoy tratando de ver si, como para aterrizar un poquito, un ejemplo que podamos tener. No es precisamente a lo que se refiere el inner join. Sin embargo, antes de contestar tu pregunta, la base de datos del CRM es una base de datos distinta a la del ERP, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son dos bases de datos. Ok, muy bien. Sí. Pregunta, ¿estas bases de datos están en el mismo servidor? No, o sea, se tendría que analizar en algún, no sé si en un TOAD o algo así. Uh-huh. Y son bases de datos de MS SQL Server, o sea, son de Microsoft, los motores de base de datos. Sí. Porque ahí lo que puedes hacer es se llama Linked Server. Uh-huh. Si quieres, dame chance al final de la plática y te mando información. Sí se puede hacer un Linked Server. Es así como un procesito utilizando este software, el Management Studio, donde tú le puedes decir, oye, tengo un servidor externo y le das la dirección y el SQL te lo maneja como si fuera una base de datos local. Pero si quieres, al final sí, lo podemos checar. Te busco para preguntar. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, entonces, como les digo, recuerden, cuando hablamos de tablas que están a la izquierda y a la derecha, me refiero, tomen como eje el join, la tabla que está a la izquierda del join y la tabla que está a la derecha del join. Y si se fijan, nosotros le tenemos que decir, utilizando el comando on, le decimos en dónde está la coincidencia en ambas tablas. Ahora, el on
no necesariamente tiene que ser de una columna a otra columna. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner también que coincidan en el país, no sé, dependiendo ya mis datos o cómo tenga mi base de datos, yo le puedo utilizar un AND, y a lo mejor como, por ejemplo, ya ven que les mostraba un diagramita de base de datos donde había una tabla que tenía, que donde 3 columnas eran la llave primaria, bueno, pues a lo mejor necesito especificarle las 3 columnas. Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo poner un AND y puedo volver a repetir puedo volver a poner aquí otra condición. Aquí por cuestiones de mostrarle de que me deja agregar otro, le voy a dejar el mismo campo, nada más por cuestiones demostrativas. Aquí puede ir otra columna, o sea, pueden ser otras columnas, pero como que ya lo va a hacer, ¿verdad? Aquí le puedo poner, y le puedo poner varios AND si es necesario, ¿verdad? Ok, entonces, como les digo, este es el inner join. Recuerden este diagramita, el inner join es donde se juntan, donde las dos tablas, donde los datos coinciden, según, depende de las columnas que nosotros pusimos en el ON, esa es la información que me va a mostrar. Ahora, el siguiente que vamos a ver es el left join. Ya ven, ahorita que vimos la instrucción de que poníamos una tabla a la izquierda, una tabla a la derecha. En el left join me va a regresar todos los datos de mi tabla que esté a la izquierda y me va a regresar los datos de la tabla de la derecha donde coincida en las columnas que yo le diga. Pero de la columna que está a la izquierda me va a poner todos. ¿Cómo trabaja? Así. Por ejemplo, ya ve que aquí tengo mi tabla A, mi tabla E. Mi tabla A tiene 1, 2, 3, 4. Mi tabla B tiene 3, 4, 5 y 6. Donde coincide nada más es en el 3, 4. Pero como yo estoy utilizando un left join, me va a poner todos los de la tabla A, en este caso el 1 y el 2, aunque no existan en la B, me pone todo lo que hay en la tabla A y me va a poner de la tabla B los que coincidan de las columnas que yo le marque aquí en el ON. ¿Sí? Entonces, ay, ya me adelanté uno sin querer. Entonces vamos a ver ahora la práctica. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera una consulta que me mostrara todos los clientes y el total que gastaron, independientemente si tienen orden, o sea, que me incluya todos los clientes, cuánto gastaron, si es que gastaron, independiente de si tienen órdenes de compra relacionados o no? Entonces, déjenme, nos vamos acá a el sandbox. Le voy a poner la consulta. Si se fijan aquí, tengo mi select. Aquí tengo ya mi from y tengo mi left join. Mi columna, mi tabla de la izquierda va a ser la tabla customer. Y se fijan aquí también estamos utilizando algo nuevo. Estamos utilizando un alias. Si yo pongo el nombre de la tabla y luego le pongo otra palabra aquí, puede ser una sola letra o algo así, como que para simplificar, a estos se les llaman alias. Si se fijan, para la tabla de customer me puso la letra C, para la tabla de order me puso la letra O. Uy, sin querer ya lo invertí aquí. Entonces aquí en el ON, donde yo le voy a decir, o donde le voy a marcar en dónde deben de coincidir, ya no voy a utilizar el nombre completo de la tabla. Ya nada más con que utilice el alias que yo le di a esa tabla, con eso es más que suficiente. Entonces aquí le estoy diciendo que donde los datos me deben de coincidir es otra vez en la columna de cliente ID, que deben de ser con la tabla ID, con la columna ID de la tabla customer, y que me lo ordene por el total de la compra. Entonces, se los voy a poner acá para que lo puedan hacer.
y le vamos a dar Submit. Ay, caray, ¿qué le puse? Ah, es que aquí está mal. Me lo está cambiando aquí hasta. ¿Les está pasando lo mismo? A ver, voy a tratar de recargar. Sí, igual tengo el mismo problema. Ok, a ver. A lo mejor es un error en la página. A ver, ahí me debe de marcar error. Que le falta el log. Okay. Bueno, ahorita le quité el order by. A ver, veo que dice, ¿no es obligatorio el alias? No, los alias no son obligatorios. Nada más es aquí por cuestión de etiquetar menos, la verdad. Ahora, si se fijan, ya me pone aquí la información de todos los datos. El chiste de ordenarla por el orden amount primero era mostrarles aquí. Si se fijan, hasta el final de la tabla, tanto como el orden de compra como en el total amount, hay columnas o hay campos que están vacíos. Como les decía, lo que pasa es que en el select, en el from, acá arriba me voy a regresar, por eso lo quería ordenar por total amount. Si se fijan, del lado izquierdo tengo los clientes y del lado derecho tengo las órdenes. Entonces, ya que me voy hasta abajo, si se dan cuenta, me va a poner todos los clientes, y de las órdenes nada más me pone donde coincidieron los datos. Vamos a hacer la misma comprobación. Miren, vamos a agregarlas aquí al select. Vamos a agregar las columnas del ID. Primero el Customer ID. Vamos a poner el Customer ID. Y luego vamos a poner el que está del lado, perdón, es en la tabla de order, el Customer ID. Y luego vamos a poner la columna ID que está en la tabla de Customer. Vamos a darle Submit. Y como les decía, me va a poner todos los de la izquierda, de la tabla de la izquierda, y de la tabla de la derecha me va a poner los que coincidan. Por ejemplo, aquí 55, 20, 89. Ahí me los pone. Y luego acá, si se fijan, me pone los datos del Client ID, pero de la tabla que está a la derecha del Customer, pues estos me los deja vacíos porque ahí no hay un dato que se refiere. ¿Sí? A ver, le podemos agregar de condición que si no encuentra coincidencia nos arranca un carácter específico. Pues depende de la necesidad que tengas tú de tu tabla. Regularmente si esto lo corriéramos en SQL, pues nos pondría aquí a lo mejor la palabra null. Un valor nulo en una base de datos es un valor que no existe. No es un cero, no es un espacio vacío, no es nada, es un valor que no existe. Aquí como es una página web, pues simple y sencillamente no nos despliega nada, ¿verdad? Pero muchas veces este tipo de consultas se hace precisamente para ver eso, o sea, si me está faltando alguna información o en este caso, por ejemplo, qué clientes, o sea, a lo mejor tengo una base de datos con muchos clientes y quiero purgar los datos porque es demasiada información, nada más me quiero quedar con los datos de los clientes que sí tengan, bueno, puedo hacer como este tipo de consultas, un LEP o algo así,
que me va a servir para identificar ese tipo de datos. La verdad es que esas son herramientas que nos da el lenguaje, ya los usos que les podemos dar pues son muchísimos, ¿verdad? Pero la idea es eso, o sea, de que yo pueda ver la información de diferentes maneras. Y ahorita que veamos el right join, van a ver que es lo contrario, ¿verdad? O sea, ahora me va a poner todos los donde mi tabla esté a la izquierda y nada más los datos donde coinciden de los datos de la tabla que está a la derecha. Entonces aquí lo vemos en el diagramita, pues les digo, es lo contrario del left join. Tenemos las mismas tablas, pero como ahora estoy haciendo un right join, me va a poner todos los que estén del lado derecho, en este caso el 3, 4, 5 y 6, y nada más me traería los registros de la tabla A, donde la información coincida con la información que está en la tabla B. Pero me va a traer todos los de la tabla B. Y para hacer el demo, igual me puedo regresar acá. Si se fijan, aquí tengo mis columnas, aquí tengo mi right join, y aquí tengo el customer. Primero le voy a quitar tantito esta condición para ver todos los datos, cómo nos regresa. Por ejemplo, este query me serviría para ver una lista de clientes que no han puesto órdenes. Si se fijan, igual, hasta el final. Ah, bueno, no, aquí sí me puso uno, ¿verdad? Por ejemplo, no ha puesto ninguna orden. Igual, ahora me puso todos los clientes que están del lado derecho. Y al final. Ahora, suponiendo que yo diga, ok, a mí no, yo quiero ver los que no han puesto ninguna orden, entonces yo aquí ya puedo utilizar una condición, en este caso el where, donde el total amount sea igual a null. ¿Por qué? Porque si no hay datos que coincidan en mi tabla de la derecha, en esas columnas que estoy incluyendo me va a regresar un valor nulo, un valor que no existe. Y acuérdense que ahí se les ponemos null. Y cuando queremos checar si una columna, un campo tiene un valor nulo, utilizamos la condición is. O sea, aquí no le ponemos donde el total amount, básicamente esto se lee así, donde el total amount sea nulo, is null. Porque si le pongo el igual a null, no va a funcionar tan bien. Bueno, en esta sí funciona, pero en las de SQL de Microsoft no funciona tan bien. Tienen que especificar que sea is. Entonces aquí ya estoy filtrando mis datos y puedo ver que estos clientes pues no han hecho ninguna orden de compra. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ok? Entonces ya vimos, como les digo, los más usados. De hecho, el más usado es el inner join, donde los datos de ambos lados coinciden. Luego tenemos el left join, el right join. Y aparte tenemos otros modificadores que podemos utilizar, otros comandos que podemos utilizar en los queries para ver información, para modificar esta información. Ah, nos faltaba ver uno de los join, perdón. Nos faltaba ver uno, que es el full join. Lo que va a hacer es, me va a traer todos los datos de ambas tablas. Me va a traer tanto los de la izquierda como los de la derecha. Y se representaría así, por ejemplo. Si se fijan, tengo la tabla A que tiene el registro del 1 al 4, tengo la tabla B que tiene del 3 al 6. Y aunque el 1 y el 2 no existen en la B y el 5 y el 6 no exista en la A, como quiera me los va a incluir en la consulta. ¿Por qué? Porque ahí le estoy diciendo que me traiga todo lo que esté dentro de estas dos tablas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el demo de este query. Lo voy a mover acá al sandbox y aquí ya tengo. Como pueden ver, tengo mi select con varias columnas. Voy a ver el nombre, el apellido, el país. En este caso, lo que quiero ver, imagínense que quiero hacer un directorio con todos los datos que tengo. Quiero ver un directorio porque, no sé, voy a mandar una tarjeta, les voy a mandar algo, una promoción, no sé.
Quiero ver tanto mis clientes como mis proveedores. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, bueno, tráete a los clientes. Ah, perdón, esta es la consulta donde tengan el mismo país. Le doy. Y si se fijan, me trae todo. O sea, se unen en el país. Pero aún si no existe en una tabla, en este caso en la tabla de la izquierda o en la tabla de la derecha, con el full outer join me va a traer todos los datos. Todos los datos. No tienen que coincidir específicamente. O sea, aquí trae todos los datos. Si se fijan, en este query me está regresando a los, en este caso son los clientes que no tienen país, por ejemplo aquí, o que no coinciden los países. Perdón, me estoy confundiendo con otro query que también hice. Sí, le estoy diciendo que se unan por país en el full join. Entonces lo que va a hacer es, si yo viera por individual la tabla de clientes y la tabla de suppliers, voy a ver que no todos los países están en una tabla o en la otra. Por ejemplo, en mi tabla de clientes tengo el país de Argentina, sin embargo, en la tabla de supplier no hay ningún supplier con ese país. Y sin embargo, como estoy utilizando el full outer join, no me importa si existe o no, le estoy diciendo que me traiga todos los datos, ¿verdad? Con este tipo de queries, el full join y el que vamos a ver a continuación también, esto se tiene que utilizar con un poquito más de cuidado, porque si ustedes están viendo, por ejemplo, una base de datos de un CRM o de un cubo o algo así, les va a regresar muchísima información, la verdad. Ok, entonces estos fueron los del join, ahora sí ya todos, el inner join, el left join, right join, el full outer join, ¿verdad? Que se puede poner, el full join se puede poner como full y a lo mejor algunos motores de base de datos les va a decir que lo pongan como full outer join y en este caso pues va a funcionar igual, ¿verdad? Ya depende ahí del servidor de base de datos que estén ocupando. Entonces, no sé, espero no haberlos revuelto mucho con esto de full outer join. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al siguiente comando. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente. El que sigue también está muy interesante. Se llama unión, así como tal, unión. Y en lo que puedo hacer es combinar dos queries para que me generen un solo resultado de datos. Así, o sea, no tienen que combinarse, que se coinciden en las columnas, nada. Aquí nada más le estoy diciendo así como le dijera, bueno, agárrate esta información, te agarras esta otra información y me lo pones todo en una sola lista, en un solo reporte, en un solo resultado. Y si se fijan aquí, la estructura de este comando, cómo funciona este query es, como les digo, es como si tuviera dos queries. Tengo un query aquí arriba, un select from, igual puede llevar inner join, puede llevar let join, puede ser un query totalmente complejo. Y aquí abajo puedo tener otro query bien diferente. Lo único de requisito que me pide el unión es que tengan la misma cantidad de columnas. Eso es lo único que me pide. La misma cantidad de columnas y a veces el mismo cantidad. Si voy a utilizar muchos order bys o voy a usar Zoom y todo, que esas columnas sean del mismo tipo de datos también. Pero básicamente es combinar dos queries en un solo resultado y lo que me pide es que los dos select tengan la misma cantidad de columnas, el de arriba y el de abajo. Entonces, en sí vamos a suponer que queremos hacer un directorio de personas, ¿no? Voy a juntar mis clientes con mis suppliers. Entonces voy a agarrar aquí, ya tengo yo por acá el query escrito. Entonces, como les decía, esta de arriba no va, es esta. Tengo, por ejemplo, aquí, en mi primer select, voy a hacer un query a la tabla de customers.
Entonces le tengo aquí de select, le estoy poniendo un alias a la primer columna. Ah, no, perdón, este es una columna que yo estoy agregando para identificar mi registro, que este registro viene de la tabla de Customer. Y luego ahora sí, ya tengo el nombre concatenado, la ciudad, el país y el teléfono. Y le estoy diciendo que es la tabla de Customer. ¿Sí? Y entonces ahora sí ya viene mi comando donde le voy a decir, ok, esto que me resulte de aquí arriba, únelo con lo que me resulte de aquí abajo. Entonces igual, aquí tengo una columna, es un dato que yo estoy creando al vuelo, por así decirlo. Es una cadena, lo puedo identificar que es una cadena porque está dentro de los apóstrofos. Yo le estoy identificando este registro como un supplier para saber yo que este dato vino de la tabla de supplier. Esto nada más es meramente informativo, no necesitan ponerlo. Tengo el nombre del contacto, la ciudad, el país y el teléfono. Como les digo, tengo la misma cantidad de columnas arriba y abajo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y esta va a salir de la tabla de proveedores o de supplier. Ahora sí ya le doy submit. Y si se fijan, primero me está poniendo todos los de una tabla. Me está poniendo primero todos los customer y luego ya aquí abajo me está poniendo todos los supplier, ¿sí? Ahora, esto yo lo puedo tratar al final, cuando le ponga el order by, ya me lo considera como si fuera un solo set de datos o una sola tabla. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner, si se fijan, la tabla de arriba es la que está definiendo el nombre de las columnas que va a tener al final todo el set de datos. Entonces, aquí a mi tipo de registro le puso type y luego al nombre le puso contact name. Si se fijan, aquí dice contact name y aquí dice contact name. Entonces, aquí yo le puedo decir, al final le puedo agregar un order by y le puedo decir que por contact name. Y si se fijan, ya me va a estar ordenando alfabéticamente por el nombre del contacto y ya me aparecen aquí revueltos los customers con los suppliers. Igual, por ejemplo, le digo, ok, bueno, ahorita los ordené por contacto. Le puedo decir, no, ¿sabes qué? Ordénamelos por país, por ciudad y luego ahora sí ya por nombre del contacto. Pues aquí ya puedo yo generar estos dos. Y como les digo, aquí yo estoy uniendo dos sets de datos. Yo si corro este query que tengo arriba, lo corro individualmente, me va a regresar información. Igual, si lo corro individualmente, me va a regresar información. Lo está uniendo y los está mostrando. Ahora, lo padre de este tipo de queries es que, como les digo, los dos queries pueden ser tan complejos como yo quiera. Por ejemplo, vamos a suponer que de la tabla de customers, yo nada más quiero ver contactos que sean del país de Argentina. Entonces aquí le puedo poner un where y le puedo poner donde que el país sea igual, abro mi apóstrofo porque voy a poner un texto, lo cierro, donde el país sea igual a Argentina y le doy submit. Y si se fijan, ya de los que sean customer, ya nada más me va a poner donde el país sea de Argentina. Entonces, ahorita ya si se fijan, nada más son esos customers, pues nada más son los únicos que me aparecen. Y por ejemplo, igual de la columna de abajo, le puedo decir, bueno, que nada más me aparezcan donde la ciudad, vamos a utilizar una columna diferente, donde la ciudad sea Londres. Entonces aquí le puedo poner el where, y le pongo el nombre en la columna, y le digo que sea igual a Londres. Lo doy submit. Y pues ya me va a salir un query bien chiquito, ¿verdad? Pero es un query que viene de dos tablas con información diferente, ¿verdad? Como les digo, en el caso del Union, lo único que me está pidiendo es que sean la misma cantidad de columnas y que los tipos de datos sean similares para que los pueda ordenar.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno. Sí. Ah, claro que sí lo puedo compartir. Ok. Para que lo ejecuten. Ahora, bueno, vamos a ver, ya vimos como que lo básico del left join, del right join, todo, pues vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer algunos queries de ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ver todas las órdenes que ha hecho gente. A ver, si quieres que sea el mismo país de ambas tablas, ¿el where lo pones al final? No. Hagan de cuenta que son dos queries totalmente distintos. Entonces, tienen que hacer. Aunque ya me entró la duda, fíjate. Pues vamos a intentarlo. Ese caso no se me había ocurrido. A ver. Ok, a ver, aquí está mi query. Union, select. Vamos a poner. Aquí está. Vamos a decir que queremos que el país sea Argentina. Ah, no, pero Argentina nada más era de los clientes, ¿verdad? ¿Qué dato tienen en común? A ver. Por ejemplo, miren, hay Customer tiene país Finlandia y Supplier tiene Francia. Vamos a ponerle where country. Vamos a utilizar el like que lo vimos la semana pasada para decirle los que empiecen con la letra F. Y en teoría me debería de poner nada más de Finlandia y de Francia. Pero no. No, quiere decir que los where son independientes. O sea, el where nada más, si yo lo pongo abajo, nada más me va a afectar el query que yo le ponga abajo. Y si lo pongo arriba, nada más me va a afectar lo que es el query de arriba. Pero aquí podemos ver un concepto nuevo. Ya no alcancé a poner las diapositivas. Tuve un pequeño accidente ahí. Se me borró el archivo original. Pero uno de los tipos de consultas, hay unos que se llaman de tipo self. Ah, no, perdón, subqueries. Vamos a ver subqueries. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo hacer un subquery. Un subquery básicamente es un query dentro de otro query. No sé si el sandbox me permite hacerlo. Ahorita lo voy a investigar. Pero básicamente yo puedo hacer un select y abro paréntesis y me puedo ir al final de esta consulta, cierro un paréntesis, le voy a poner una Q de query. Aquí se me está olvidando poner mi from. Ah, ok, muy bien. Sí. Es un error Y si se fijan, aquí lo que estoy haciendo es como un query dentro de otro query. Entonces le estoy diciendo, tengo mi query original que estoy utilizando el comando de unión, que está aquí. No me deja poner el... Lo quiero intentar para que veamos las estructuras. Aquí tengo mi primer query, el que estábamos haciendo originalmente para ejemplificar el comando de unión. Y esto de aquí le vamos a decir que es un subquery. Y arriba lo que está haciendo es
Los queries son como tablas temporales en el SQL. Es como si en el momento armara una tabla y luego mostrara la información. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, arma esta tabla, por así decirlo, temporal o ejecuta este query y este va a estar ligado a otro query. Este es un subquery. Entonces, por ejemplo, como les digo, aquí estoy haciendo un select. Esta es mi tabla, por así decirlo. Y entonces aquí, si puedo filtrar los where que yo ponga, sí me va a afectar a todo el set de datos. Por ejemplo, quiero donde el país sea, que empezara con la letra F para que pudiéramos ver datos de suppliers y de customer. Donde el country sea like, pongo la letra F. Acuérdense que pongo mi comodín. Donde aquí le estoy diciendo, para los que no vinieron en la clase pasada, esto es un condicional, le estoy diciendo todos los datos que se parezcan a, y aquí le estoy diciendo que empiecen con la letra F, y lo que esté después de la F no me importa. Básicamente es lo que le estoy diciendo con este símbolo, es el del porcentaje, se conocen como comodines. Le estoy diciendo lo que esté después de la F no me importa. Y ahí le doy submit, y si se fijan, ya me está filtrando ahora sí todo el conjunto del set de datos que regresó el unión. Ya sobre ese me está ejecutando el where. Precisamente para esto sirven las subconsultas, para que si yo necesito empezar a hacer uniones más complejas, por ejemplo aquí de unión, de hecho, por ejemplo, yo pudiera poner aquí una pseudo tabla, por así decirlo, y luego aquí puedo hacer otro subquery con otra pseudo tabla y así me la puedo llevar. Aquí lo único que entra, y ahí sí necesitamos hacer todos un poquito más de investigación, no vamos a entrar a ese tipo de detalles en el taller, pero aquí lo que tenemos, el siguiente paso para poder hacer estos queries así súper complejos, es ver, si es un query de una sola vez, no hay bronca, o sea, por eso no hay bronca. Pero si es un query que vamos a utilizar un store procedure, para que me entiendan qué es un store procedure es como una función dentro del servidor de SQL. La próxima semana vamos a ver el ejemplo de un store procedure. En un store procedure, como sería lo que yo continuamente estaría llamando desde una aplicación móvil, desde un analizador de datos, desde un RP, CRM, etcétera, ahí sí es donde hay que analizar y hay que aprender a cómo hacer nuestras consultas un poquito más eficientes. Y a veces los subqueries no nos ayudan tanto en ese aspecto, ¿verdad? Pero a lo mejor para una sola vez o para ejecutar cosas, pues está bien. Entonces, este es un subquery. ¿Hay alguna duda al respecto de esto? Espero no haberlo revuelto más. Ok, muy bien. Entonces, aquí lo siguiente, lo que les iba a decir es que vamos a empezar a jugar con los datos y vamos a ver un poquito una introducción a lo que serían las funciones de agregado del SQL. Entonces, le voy a dar aquí un reset. Vamos a suponer que yo diga, bueno, ok, quiero ver de mis órdenes de compra, como decíamos ahorita, habíamos hecho un ejemplo donde decíamos, bueno, queremos ver qué clientes han hecho órdenes de compras. Entonces, aquí yo había hecho un select. Vamos a usar un alias para que, eso sí es bien común verlos en las consultas. Customer, y le vamos a poner el C. Entonces quiero ver la ID del cliente. Quiero ver, vamos a usar ahorita nada más su primer nombre. First name. Y luego quiero ver, lo vamos a hacer con un left join. Quiero ver cuántas órdenes tiene. Entonces voy a abrir mis corchetas porque es order. Lo voy a usar con un alias, le voy a poner la O. Y quiero ver el total que me ha comprado, ¿no? Entonces le voy a poner O.total amount.
Aquí lo que le estoy diciendo es, tráete todos los clientes, porque estoy utilizando un left join y la tabla de customer es la que está a la izquierda del join, en unión con los datos que existen en order, donde, aquí me está faltando el on, donde c.id, que es el customer ID, sea igual al customer ID que está en la tabla de order. Entonces, ahí debe de jalar. Ahí está. Si se fijan, ya me pone todos. Y va a haber algunos casos que regularmente los avienta hasta el final, donde hay clientes que no me han comprado, ¿verdad? Entonces, pero pues así como que tener toda la lista, digo, ok, bueno, estos me han comprado, pero vamos a ordenarlos por Customer ID, vamos a ver si hay algún cliente que haya comprado más de una vez. Vamos a ponerle un order by por Customer ID. Y ahí está. Me sigue poniendo los nulos. Bueno, me está poniendo los nulos hasta arriba. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí tengo que María me compró varias veces, que Ana me compró varias veces. Yo digo, bueno, está bien, qué padre que me ha comprado varias veces, pero ¿por qué en lugar de ver varios registros de Ana, pues yo quiero ver un solo registro y quiero ver la suma de todo lo que me ha comprado Ana? Bueno, para poder hacer eso, vamos a utilizar dos comandos muy importantes, bueno, no que sean muy importantes, son súper usados. Uno me va a permitir agrupar la información y otro me va a permitir hacer la suma de lo que me han comprado María y de lo que me ha comprado Ana. El primero que vamos a ver se llama Group By, ¿sí? Yo aquí después de mi from y antes de mi order, le voy a decir, no, pues qué padre que me estás enviando toda la información, pero yo la quiero agrupar por cliente, por customer. Entonces yo le voy a poner este comando que se llama group by. Es un modificador de los queries. Y le voy a decir por qué columnas quiero agrupar mi información. En este caso, bueno, pues la quiero agrupar por las primeras dos columnas, que vendría siendo el ID y que vendría siendo el nombre. Igual aquí. Entonces le tengo yo que poner el desglose de columnas por el cual voy a hacer mi group by. En este caso, como les decía, lo quiero hacer por el Customer ID y lo quiero hacer por el nombre. Estoy poniendo la indentación nada más para que sea más fácil ver la estructura del query. Si yo ahí lo ejecuto, me marca... Ah, caray. Por el momento le voy a quitar tantito este orden. Es que aquí le dejé la copia. Si se fijan, me dice, column order total amount está inválido en el select list porque no está contenido ni en una función de agregado ni en el group by. Básicamente lo que nos está diciendo que total amount está volando. O sea, no le dije yo qué es lo que va a hacer con esa columna. Entonces, como lo que quiero saber es cuánto me ha comprado cada cliente, voy a utilizar una función de agregado o una función, así se llaman, una función. Aquí en total amount voy a utilizar este comando o esta función que se llama sum. Abro paréntesis, le digo cuál es el, y entonces ahora sí le estoy diciendo que me lo agrupe por estas dos y que el total amount, como hay varios registros de varios clientes, lo que va a hacer es que todo lo que sea común, todo lo que sea agrupado por cliente, me lo sume. Es que, sí. Si quiero ordenar, aquí el order by, una de las reglas que tiene en esta combinación de group by y order by
es que solamente puedo incluir columnas en el order by que haya puesto en el group by. Ahí está. Y si se fijan, entonces ahora sí me pone un solo registro por cada cliente y me suma. Este es el total que han sumado los clientes o de lo que han comprado los clientes. Si se fijan aquí, en este caso específico, como este cliente no me ha comprado absolutamente nada, pues me regresa un valor nulo porque no hay un total amount. De él no hay un registro en la tabla de order. Entonces, ¿qué es lo que me regresa para un total amount? Un valor nulo. Y así, por ejemplo, aquí puedo ver otro valor nulo. Y pues aquí todos estos que no han comprado nada, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que yo diga, bueno, pero quiero ver los que me han comprado arriba de 10,000. Ok, entonces, igual, le puedo poner un where aquí arribita. Y le voy a decir donde la suma de total amount sea mayor a 0. Ah, perdón, que sea mayor a 10,000, habíamos dicho. ¿Está? Ah, perdón, es que aquí en lugar de un where se debe utilizar un having, que es otro comando, ahorita les explico. Sorry, por eso es importante tener apuntes, para que no tengan los nervios. Ahí está. Ahora sí, perdón. Ahorita les explico. Ok. Aquí, este es algo muy similar al where. Se utiliza en combinación con el group by. En combinación con el group by cuando estoy utilizando funciones de agregado. Ahorita el group by también funciona con el where, pero para condiciones más simples. Pero de esta manera yo ya empiezo a manipular la información porque le estoy diciendo que me sume lo que los clientes compraron y que de lo que compraron me muestre nada más los que compraron arriba de 10,000. ¿Sí? Entonces, como puedo ver aquí, ya ni siquiera me está incluyendo los clientes que tuvieron un valor nulo porque los está tomando como si fuera 0. Entonces, aquí, como pueden ver, el SQL tiene funciones de agregado, tiene funciones para sumar, para contar, para sacar un average. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera saber, pues, cuál es el promedio de lo que me compra cada cliente. Pues aquí en lugar de sum, le puedo decir que me saque el average. Sí es average, ¿verdad? Creo que sí es ese. Le voy a quitar tantito este Javi. Sí, es el average. Y entonces aquí lo que me está poniendo es el promedio de lo que me compra cada cliente. Esa es otra función que tiene aquí el SQL. Ahora, pues ya saqué la suma de lo que me compra, ya saqué el promedio de lo que me compra. Ahora quiero saber cuántas veces me está comprando cada cliente. Entonces, para eso hay una función bien simple, se llama count. Y count lo que hace es contar el número de registros. Entonces yo aquí le puedo dejar total amount y de hecho hasta le puedo dejar el asterisco, aunque no es recomendable, es mejor dejarle aquí un punto CID, porque el count lo que hace es contar la cantidad de registros que estoy agrupando, que en este caso los estoy agrupando por el cliente. Entonces ahí le doy submit. Entonces ya puedo ver que María me ha comprado 6 veces, Ana me ha comprado 4 veces, Antonio me ha comprado 7 veces y así, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, si yo quisiera sacar un ranking para ver quién me ha comprado más, puedo ordenar mis datos por el count. O sea, aquí le doy el order. Ah, bueno, dijimos que un ranking, ¿verdad? Acuérdense que le podemos poner el desk para que me lo ordene descendente. Le doy submit y puedo ver que el que más me ha comprado es José. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, como hacer un query en específico? La verdad es que
hay bastantes opciones para hacer los queries, sobre todo funciones así. Si ustedes le ponen ahí en Google y le ponen funciones para queries en SQL, como les digo, hay para sacar, para contar, para sumar, para sacar el promedio, para sacar la desviación estándar. Hay bastantes. ¿Podrías compartir eso último, Claro? Claro que sí. Para que lo puedan ejecutar ahí localmente. Déjame ver. ¿Sí se fue bien? Sí. Creo que sí está bien. Entonces, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Por ejemplo, podemos, no me queda claro, ¿el campo llave ID es ID o Customer ID? Básicamente, los dos son campos llaves, pero por ejemplo, para la tabla de Customer, el campo ID es la llave. En la tabla de Order, pues tiene también su propio ID. Pero en este caso, donde nosotros estamos juntando los datos, acuérdense, donde los estamos relacionando, es que la tabla de Order, yo para saber qué cliente me compró, en la tabla de Order estoy guardando el Customer ID, que el Customer ID viene siendo el valor que está en el ID, aquí de la tabla de cliente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que yo no tenga la necesidad de repetir primer nombre, o sea, todos estos datos que yo tengo aquí, en lugar de tener que volverlos a repetir en Order, que me ocuparía, si se hiciera eso, ocuparía mucho espacio en un disco duro, en un servidor, y las bases de datos no serían tan eficientes. Para eso se utilizan las llaves, ¿verdad? Para eso son las tablas relacionales, donde de tal manera que yo utilizando las columnas pueda relacionar esa información. Entonces, en el caso de la tabla de Customer, mi llave primaria, mi columna primaria vendría siendo esta, la de ID. Ahora, en la tabla de Order tengo dos llaves, por así decirlo. La llave primaria, que es la que va a identificar a la orden, a ese dato que yo conozco como orden, que se compone de un ID, de una fecha, un número y de un cliente. Ese es el dato, de todas esas combinaciones de datos. El valor que esté en la columna de ID va a tener un valor único que representa todos estos datos, ¿sí? Pero así como yo tengo este valor único en Order ID, ya tengo el valor único que me representa el Customer y que en este caso lo guardo en esta columna de Customer ID, ¿sí? En este caso, esta columna le llamamos llave foránea, como extranjera o algo así. ¿Por qué? Porque es una llave que es primaria en otra tabla, pero que aquí me sirve como foránea y que me va a servir para que en el momento en que yo haga mis columnas, mis consultas, por ejemplo, en este caso, que le estoy diciendo por Customer, de Order, ya le digo que donde el Customer ID sea, perdón, sí, que el Customer.id o que la columna ID que está en Customer sea igual a al valor de la columna Customer ID que está en Order. Eso es lo que hacen las bases de datos relacionales y que nos permite enlazar la información. Espero que haya quedado claro. Dice, aunque se llamen igual, no significa que tengan la misma información en todas las tablas, ¿correcto? El ID es para cada tabla. Efectivamente, el ID es para cada tabla. Que es nos podemos regresar un poquito a la pregunta que me hacían al principio, que si era correcto de que se llamara nada más ID o que se llevara el nombre completo. A lo mejor por cuestiones de claridad sí conviene que en lugar de esta columna que se llame nada más ID, pues que sí se llamara Order ID, ¿verdad? Pero si yo veo el ID solo en una tabla, pues ya conforme la experiencia tú vas a ir viendo, ok, esa es la llave primaria de la tabla. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alonso, sí, dime.
si gustas. Sí, Elisa. Respecto a la cuenta, al count, en este caso del Customer ID, si mal no recuerdo, habían algunos campos que no tenían un registro. No Ajá, me acuerdo cuál, en este caso, una orden. Aún sí, así, si no tiene una orden, igual te lo cuenta. no, no te lo Y- va a o, o en otros casos, como mostraste que se daba el caso de que si no había una unión, te generaba un campo vacío, un campo nulo, ese campo no te lo cuenta. La verdad que digo, sí, qué bueno, fíjate, qué bueno que tomaste ese punto, porque en el caso de count, como aquí lo que queremos saber es cuántas órdenes ha hecho cada cliente, obviamente nada más necesito saber qué clientes han comprado. Entonces aquí lo correcto sería que en lugar de yo usar aquí un left join, usara un inner join, fíjate, porque sí se prestaría que me regresara un poquito más la información, porque lo que me cuenta son registros y a lo mejor me puede contar registros nulos, o sea, donde total amount sea cero o que no existan, etcétera. Con los count, lo correcto es utilizar el inner join. Entonces, por ejemplo, ahí le doy submit. Si te fijas, había varios registros con uno. Ya me los quitó. ¿Por qué? Porque lo que me estaba contando es todo el registro del query como tal, aunque el total amount estuviera nulo. Pero eso es lo que eso no es lo que yo quiero saber. Lo que yo quiero saber es cuántos clientes me han comprado. O sea, no me importa de que el total amount sea nulo o que no exista nada. Aquí lo que quiero saber es cuántos clientes del lado de customer tienen una order. Entonces, ¿qué es lo correcto usar ahí? Un inner join. Y de hecho, la mayoría de las veces, yo creo que como el 80-85% de los queries que ustedes vayan a hacer, van a ser con inner join. Ya van a ser casos más específicos que utilicen un left join y todavía mucho más específicos que utilicen un right join. Pero sí, con count, con average, bueno, pues a lo mejor sí se presta a utilizar un left. Pero en el caso de count, aunque el SQL no nos vaya a marcar un error, sí nos puede arrojar información que no sea correcta. Entonces, por ejemplo, ahí sí, lo correcto con un count sería utilizar un inner join. Perfecto, súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta alguien quiera ver? ¿Alguien? ¿No? ¿Les quedó? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo o aquí lo dejamos? Un ejemplo de un inner join, de hacer otro count. Por ejemplo, algo que también es bien común hacer así con los queries, ya es el último, es por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, tengo mi tabla de order, tengo mi order item y tengo mi producto, ¿sí? Si se fijan, pues la tabla de order item viene siendo como que el detalle de mi orden, o sea, como que todos los productos que ordenaron están dentro de order. Y order item me dice qué productos son. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un desglose de mi order y saber qué productos hay dentro de esa order, pues puedo hacer un inner join o puedo hacer una consulta con 3 tablas. Ahorita casi todos los ejemplos que vimos fueron nada más con 2 tablas. Ya nada más vamos a hacer este último que es con 3. De hecho, si quieren, vamos a hacer trampa y vamos a utilizar el asterisco para que vean toda la consultota o todos los datos que nos va a regresar con el asterisco. Y entonces aquí dijimos que queremos agregar order, ¿sí? Vamos a ponerle el alias de O y luego lo queremos unir con order item. Entonces vamos a utilizar un inner join. Si quieren order item, vamos a ponerle de alias la I y le vamos a decir que lo quiero que me los una donde on o punto
ID, que es el dato que identifica a la order, sea igual y, que es mi tabla order item, order ID. Ahí es donde se van a unir los dos. Order ID. Entonces, por ejemplo, si yo ahí lo corro. Bueno. No, este es a ver, order ID. Como que al interpretador, si esto fuera en un SQL normal hubiera funcionado, pero creo que no le gustó. Entonces vamos a hacerle trampa. Vamos a ponerle O punto asterisco, coma, y punto asterisco, y voy a poner changuitos que funcionen. No sé si vaya a funcionar esto aquí. No. Bueno, la vamos a tener que poner en específico. A ver, order ID. Ahí está. Order ID. Vamos a poner y ID. Y de hecho aquí podemos poner alias, por ejemplo. As order. Aquí le podemos poner as item. Y vamos a ponerle el unit price. Y vamos a ponerle el quantity. Entonces ahí le doy submit. ¿Y ahora en qué me estoy equivocando? Okay. Quantity. Que estoy utilizando aquí una palabra que no. Order number, lo voy a poner. Ok. Pues aquí tengo mi order number, el número de item, lo que costó y la cantidad que compraron. Pero pues a mí también me interesa saber el nombre de qué fue lo que me compraron, ¿verdad? Puedo agregar el product ID, por ejemplo. Le puedo poner i.product ID, pero pues a mí ese número en realidad no me va a decir nada. Yo lo que quiero saber es el nombre del producto. Entonces aquí es donde le voy a agregar otro inner join. ¿Sí? Por ejemplo, ahí le pongo inner join. O sea, que a lo que yo tengo aquí arriba, ya me le agregues. Entonces ahora sí, la tabla product. Vamos a ponerle como alias P. Y le voy a decir donde i.product ID sea igual a p.id. Y entonces ahora aquí así ya puedo poner la columna product name. Sí. Es que product también tiene una columna que se llama unit price. Entonces a mí lo que quiero saber es a qué precio se vendió, voy a utilizar el unit price que está en la tabla de order item. Por eso aquí le estoy poniendo el i. Y entonces ahora sí, ya tengo aquí el nombre del producto que vendí, ¿verdad? Entonces, tengo el precio que se vendió y la cantidad. Y si se fijan, ya estoy haciendo una tabla, un query con 3 tablas. Aquí estoy poniendo order, estoy ocupando order item y estoy utilizando product. Aquí, por ejemplo, en lo que decíamos de las tablas que están a la izquierda y las tablas que están a la derecha, yo, por ejemplo, pudiera utilizar aquí un left join. No tiene mucho caso porque si esta tabla o si esta base de datos tiene integridad, pues en teoría me deben de regresar lo mismo. Si yo le pongo aquí left join, me debe de regresar la misma cantidad de información, no debo tener registros nulos. Si si estoy haciendo una consulta con una orden de compra y un detalle y un product, y si le pongo un left join y me salen cosas nulas, quiere decir que mis datos no están bien, la verdad. Aquí yo nada más lo estoy haciendo por demostrarles algo. Yo les decía, left join me va a poner todo lo que está a la izquierda y nada más lo que coincida a la derecha. En este caso, left join sería todo lo que esté a la izquierda. O sea, aquí sería la información que ya se unió de estas dos tablas, lo que entraría a ver si me regresaría todo lo que se unió entre order y order item.
Eso es lo que está a la izquierda, entonces me regresaría todos esos datos. Y de product me regresaría nada más donde está lo que coincidiera de estas dos. Aquí nada más es lo único que quiero dejar claro. En este caso de left join, todo lo, ya ven que teníamos el diagrama de Venn con el circuitito a la izquierda y a la derecha, y decíamos todo lo que esté a la izquierda y lo que se cruce de la tabla que está a la derecha. En este caso, todo lo que está a la izquierda sería el resultado de la unión de la tabla de order y order item. ¿Sí? Yo ya les digo, o sea, ya dependiendo de la complejidad de lo que yo quiera procesar, de lo que yo quiera ver, yo en un query puedo utilizar inner joins, left join, right join, order join, a diestra y siniestra. Yo le puedo aventar, pero ahí es donde yo tengo que ser muy cuidadoso y tener muy buen criterio y conocer lo que estoy haciendo, conocer mis datos, porque puedo hacer un verdadero Frankenstein así de pedazos de información de muchos lados, ¿verdad? Entonces aquí ya puedo hacer lo correcto sería utilizar un inner join, pero pues por las circunstancias, por el contexto muy específico de la información que estoy tratando, necesito utilizar un left join. En este caso, cuando ya hay muchas tablas dentro del query, lo que está a la izquierda va a ser toda esa combinación de tablas que están antes del left join. ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna duda al respecto? La verdad es que yo por eso les quise mostrar esto del sandbox, porque a veces, en este caso de SQL, les digo, yo tengo muchos años de utilizar SQL y la verdad es donde más aprendes es en la práctica y en la práctica y en la práctica de hacer así queries. Por eso les estoy poniendo muchos ejemplos y espero que si ustedes están por el tipo de trabajo, tareas o lo que estén haciendo, necesitan llegar a usar SQL, hagan queries y queries y queries y queries y van a ver que de esa manera ya les va a ir, le van a ir entendiendo un poquito mejor y la práctica. Ahora sí que como todo, como en cualquier profesión, pues la práctica es lo que va haciendo, no es lo que nos va haciendo, nos va dando conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ya un set de datos donde me dice el order, el número de order, el producto, el unit price. Ahora, por ejemplo, aquí también pudiera hacer una consulta donde dijera, bueno, quiero ver de los productos, todos los que, cuántas piezas de queso se me han vendido, cuántas piezas de tofu, y entonces ahí yo ya puedo ir jugando con mis group by y con mis funciones, por ejemplo, con el count y con el sum, ¿verdad? Ahí lo puedo ir haciendo. Por cuestiones de tiempo, yo creo que ya mejor le dejamos aquí porque nos pudiéramos agarrando toda la noche haciendo queries, pero yo creo que ya todos nos queremos ir a descansar. La próxima semana, en la sesión 3, lo que yo tenía planeado era ver algo muy técnico, ya más orientado para desarrolladores, pero no sé ustedes qué opinan, si quieren que sigamos viendo cosas básicas como por ejemplo ya ver lo que es cómo crear una tabla, cómo insertar datos en una tabla, cómo crear llaves y todo. Ahí me gustaría tener feedback de qué les gustaría, si le seguimos así con este tipo de ejemplos la siguiente semana. Bueno, ya no con queries, ya vimos yo creo que bastante queries, ya empezar a ver otras cosas como crear una tabla, los tipos de datos de una tabla y cosas así. Se acepta feedback para cambiarle el nombre ahí a la sesión. En lugar de trabajo en equipo, veríamos así de cómo configurar una base de datos. Ok, gracias. Sí, a cómo crear tablas y todo eso. Como quiera estábamos platicando, Estefanía y yo, Estefanía que es la directora aquí de México, de que hacer la siguiente sesión todavía de cosas muy básicas y luego ya hacer otra sesión de cosas orientadas a desarrolladores. Por ejemplo, algo que a mí como desarrollador me cambió mucho la vida es utilizar Git, o sea, todas las queries que luego utilizamos, meterlos a un Git y luego utilizar una herramienta que se llama Runhouse y cómo poder distribuir todas esas consultas y toda la cosa, ¿verdad? Pero igual a lo mejor podemos programar una sesión exclusivamente para eso en unas 2 semanas, o sea, darle un poquito de continuidad a esto.
Ok, bueno. Sí, entonces la otra semana le seguimos con la configuración. Le vamos a cambiar el nombre de la sesión, pero les prometo que esa sesión que yo tenía para la próxima semana, bueno, ahorita no les digo fecha, lo necesito checar primero con Estefanía y con ellos, pero a lo mejor para el siguiente mes la podemos dar. Entonces, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Les voy a dejar mi correo electrónico por si tienen dudas o feedback. Bueno, así como que dudas y cosas, a lo mejor no tengo mucha chance de ponerles cosas así tanto en el correo, pero para cosas para la siguiente semana que quieran que veamos, ahí lo pueden mandar, o les puedo mandar yo ligas de dónde saco la información y todo eso. Mi correo es elisa.avila@gmail.com. Ahí me pueden mandar correo, o si no también, o en el caso de las chicas, porque el Facebook de Women Who Code Monterrey es nada más para chicas, pues también ahí me pueden encontrar, ahí me pueden mandar mensaje. ¿Ok? Bueno, entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. No, de nada. Un gusto de haber estado con ustedes, y pues aquí nos vemos en una semana. Y en serio, o sea, si tienen así cosas, si me dicen, oye, es que quise hacer este query y no me salió, o cómo haría este otro query. Si me quieren hacer preguntas de cómo hacer queries, con mucho gusto los apoyo, pero lo único que les pido, si me lo mandan por correo, es que mándenme las estructuras de las tablas. O sea, de que me digan, tengo una tabla que tiene estos datos y tengo una tabla que tiene estos datos, ¿cómo le hago para sacar esto? Para yo poder tener un contexto de responderles. ¿Sí? Bueno, entonces, que pasen bonita noche y nos vemos la otra semana. Ya nada más el último aviso, recuerden entrar a Meetup y registrarse en la última sesión para tener el link de Zoom. Y ya, es el único aviso que tenemos. Muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces, que pasen bonita noche. Chao, chicas, muchas gracias. Hasta luego. Bye, Gracias, Elisa. Ay, gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias.